Hola a todos, hoy vamos a repasar varios conceptos relativos al derecho individual del trabajo. La empresa Aceros S.A., que se dedica a la construcción de piezas metálicas, ha decidido incrementar su personal para afrontar un pico de producción, que si bien no se conoce con exactitud cuándo finalizará, está previsto que será solo unos meses. A uno de los empleados nuevos, Federico Jiménez, le indican que debe firmar el contrato de trabajo antes de comenzar a trabajar. En el documento que se redacta no se indica la modalidad contractual y en sus cláusulas se establecen los derechos y obligaciones para ambas partes. Entre las cláusulas, una de ellas indica que el trabajador presta conformidad a que el contrato cese en el momento en que el empleador le haga saber que ya no se requieren sus servicios, lo cual no le dará derecho a reclamar ningún tipo de compensación por la desvinculación, ni tampoco podrá pretender continuar en el puesto. El contrato finaliza indicando que el mismo se celebra en un todo de conformidad a lo establecido por los principios generales del derecho y la ley de contrato de trabajo. Bueno, para abordar entonces esta situación problemática, yo les pido que piensen en función de lo que vienen estudiando, cuál o cuáles principios no se vienen respetando en la situación planteada. Para ello vamos a recordar cuáles son los principios del derecho del trabajo y nos vamos a focalizar primero y principal en el orden público laboral. Recordemos el concepto de orden público laboral que en definitiva nos representa como un paraguas que sirve de protección para el trabajador. ¿Por qué de protección para el trabajador? Porque en definitiva lo que trata el orden público laboral mediante esta protección especial es equilibrar esta relación desigual que se presenta entre empleador y trabajador. Es así que entonces, de acuerdo al orden público laboral, se establecen mínimos indisponibles para las partes en protección justamente de la parte más débil. Vamos a ver entonces cómo el orden público laboral impacta en el contrato de trabajo específicamente. Lo hace a través de ciertos principios y los que vamos a ver relacionados con este caso son específicamente tres. En primer lugar, el principio de irrenunciabilidad, mediante el cual se establece que no tiene validez ninguna cláusula contractual por la cual el trabajador renuncie a sus derechos. Por otra parte, tenemos el principio de continuidad, que en caso de duda prevalece la continuidad del contrato. ¿Por qué es esto? Este principio se ve reflejado en la Ley de Contrato de Trabajo cuando establece que todo contrato se va a considerar celebrado por tiempo indeterminado, salvo en algún caso excepcional que la ley autorice lo contrario. Por lo tanto, en caso de duda, se tiene en cuenta que el contrato continúa. Y por último, el principio de la primacía de la realidad da u otorga prioridad a la realidad que acontece sobre cualquier documentación existente en contrario. Entonces, estos tres principios básicamente van a regular el contrato de trabajo. Hay varios principios más, pero vamos a tomar estos tres relacionados con la situación problemática planteada. ¿Por qué estos tres principios? Porque son en definitiva los que no se están respetando en la situación problemática. Veamos el principio justamente de irrenunciabilidad desde el momento que hay una cláusula que establece que el trabajador puede renunciar a reclamar una compensación por la desvinculación, ese principio de irrenunciabilidad estaría siendo violado. Lo mismo el de continuidad, ya que en el contrato no se indicó en ninguna cláusula el plazo de duración. Por lo tanto, no se puede pensar que puede ser extinguida la relación laboral en cualquier momento. Acá tiene que prevalecer el principio de continuidad. Debemos considerar
que este contrato, al no tener expresado un término de finalización ni una modalidad especial de las permitidas por la ley, en realidad debe continuar. Y el principio de primacía de la realidad, ya que el trabajador presta conformidad al cese cuando el empleador lo indique. Entonces, en realidad, acá no está, digamos, primando la realidad, sino lo que establece la documentación. Y si decimos que el trabajador no puede renunciar a sus derechos, esta cláusula o esta parte de la cláusula tampoco sería válida desde ese punto de vista. Vamos a seguir analizando el contrato de trabajo entre Federico Jiménez y Aceros S.A. En el mismo hay una cláusula que también les voy a leer que hace referencia a los derechos del empleador, en especial el del ius variandi. Presten atención. El empleador podrá, en uso de la facultad del ius variandi, introducir en el contrato de trabajo todos los cambios que considere necesarios y pertinentes para el mejor desenvolvimiento de la relación contractual, en función de lo cual podrá modificar las tareas asignadas al trabajador, como asimismo su salario y también los horarios y lugar de prestación de servicios. Esta facultad, para que pueda ser legítimamente ejercida por el empleador, debe ajustarse a ciertas condiciones. Yo les pido que ustedes traten de recordar cuál es esa condición que debe respetar el empleador en el ejercicio del ius variandi. Para esto vamos a recordar que el ius variandi deviene de la facultad de control que tiene el empleador, pero esa facultad de control tiene límites, por lo cual justamente el ius variandi, que es esta posibilidad de introducir cambios en la forma de prestar el servicio o el trabajo, tiene como límite que esas alteraciones, ¿sí?, no sean sobre situaciones específicas o esenciales del contrato de trabajo. ¿Cuáles son entonces estos requisitos que se deben cumplimentar? Que exista una necesidad real y justificada de la empresa, que no produzca un daño material, es decir, un perjuicio económico al trabajador, o un daño moral, es decir, que afecte a la organización de su vida de manera negativa. Por ejemplo, restándole tiempo de recreación que puede el trabajador tener previsto pasar con su familia. Entonces, veamos qué cambios sí son posibles. Por ejemplo, la modalidad de la prestación sí se puede modificar siempre y cuando se respete la categoría profesional, ¿sí?, y la calificación profesional del trabajador, es decir, sus conocimientos y las tareas para las cuales fue contratado. La distribución del tiempo, que sea una modificación razonable, que se mantengan las características básicas. Por ejemplo, si fue contratado para realizar tareas de lunes a jueves, que el cambio de horario no le implique realizar tareas de lunes a sábado. Y en cuanto al lugar de prestación, también se podría modificar dentro de otro sector o en otro establecimiento, siempre que esa modificación no le genere un perjuicio o mayores costos. Entonces, se tiene que analizar en definitiva cada caso puntual. Y de acuerdo a lo que venimos viendo, yo les pregunto, ¿realmente será válida esta cláusula pactada en el contrato de Federico Jiménez? Sin ninguna duda que no, tanto por lo que venimos viendo con relación a los límites del ius variandi, pero también lo que tiene que ver con el principio de irrenunciabilidad de acuerdo al orden público laboral, ya que en este caso Federico ha renunciado a través de esa cláusula a ciertos derechos. Entonces, ante el ejercicio abusivo del ius variandi, un trabajador tiene dos acciones: la acción de reposición para volver las cosas a su estado anterior y el despido indirecto, ¿sí?, en el cual él se puede colocar en caso de considerarse injuriado. Bueno, vamos a seguir analizando el caso de Federico Jiménez. Acá yo los invito a preguntarse
qué tipo de contrato se debería haber celebrado entre la empresa y este trabajador para que la empresa pudiera dar por finalizada la relación laboral en cualquier momento, ¿sí?, del curso de la misma. Recuerden que Federico fue contratado para cubrir un pico de producción que iba a durar algunos meses, pero del cual no se tenía fecha cierta. Entonces, recordemos que por el principio de continuidad, todo contrato se entiende celebrado por tiempo indeterminado, salvo los casos que la ley expresamente establezca que se puede celebrar bajo otra modalidad, que está, digamos, autorizado por la ley la excepción. Entonces, veamos qué modalidad se podría haber celebrado para poder rescindir el vínculo de la forma en que Aceros S.A. lo pretendía. Las modalidades de contratación especiales que hacen relación a un tiempo, digamos, acotado, son la modalidad, recordemos, de plazo fijo, en la cual se tiene fecha de inicio y fecha de fin, y que surge por una necesidad extraordinaria de la empresa, ¿sí?, que va a durar ese tiempo determinado. El contrato eventual, que también surge por necesidades extraordinarias, pero no se conoce con exactitud cuánto tiempo va a durar esa necesidad, y entonces finaliza cuando finalice la obra, el proyecto, o finalice también esta necesidad extraordinaria. Y el tiempo parcial, que en realidad hace referencia no a la duración del contrato, sino a la extensión de la jornada, y que permite una jornada, digamos, inferior a la normal y habitual. Entonces, sin ninguna duda, la respuesta es que podría haberse celebrado entre Aceros S.A. y Federico Jiménez un contrato de tipo eventual, ya que este tipo de contrato, como ustedes saben, se puede, digamos, finalizar cuando finaliza o termina la necesidad extraordinaria, sin necesidad o sin obligación del empleador de indemnizar por esta rescisión contractual. Ahora bien, la empresa, ¿cómo puede, digamos, celebrar este tipo de contratos? A través de una contratación directa, en cuyo caso tiene la carga de la prueba de la necesidad extraordinaria, a través de la contratación, digamos, por medio de empresas de servicios eventuales, que deben estar constituidas como tales, con objeto exclusivo, pero en cualquier caso tiene que tener siempre una causa justificada, es decir, cubrir ausencias o licencias legales, un incremento ocasional de la producción, un evento en particular que se debe organizar, trabajos extraordinarios para prevenir accidentes, es decir, necesidades de tipo extraordinario que puedan justificarse. Ahora vamos a hablar de salario referido también a este contrato que venimos analizando. Recordemos que una cláusula decía: el empleador podrá, en uso de la facultad del ius variandi, introducir en el contrato de trabajo todos los cambios que considere necesarios y pertinentes para el mejor desenvolvimiento de la relación contractual. Y luego hacía mención a que podía modificar varios elementos del contrato, entre ellos, ¿sí?, el salario del trabajador. Vamos entonces a recordar el concepto de salario, que bien lo podemos definir, como ustedes saben, como la contraprestación que debe percibir el trabajador por poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Desde este punto de vista podemos decir que el salario es un elemento esencial del contrato de trabajo y es una obligación, les diría que la obligación principal que tiene el empleador con el trabajador. Por lo tanto, este elemento, que es el salario, no puede ser afectado por el ius variandi y además debe respetar ciertas características. ¿Cuáles son las características de la remuneración? La remuneración siempre es patrimonial, debe ser igual y justa, es insustituible, dineraria, intangible, debe ser íntegra, conmutativa, continua y de carácter alimentario para cubrir las necesidades básicas. Entonces, teniendo en cuenta estas características, hay varias normas en protección del salario.
Primero podemos mencionar el salario mínimo vital y móvil o el básico de convenio, ¿sí? Que son los mínimos que deben respetarse para que justamente se garantice el carácter alimentario de la remuneración. El pago en tiempo y forma, de acuerdo a las modalidades y a los plazos que establece la ley, y el recibo de haberes, que es el documento que sirve como prueba de pago y que el empleador tiene obligación de emitir y entregar al trabajador. Con lo cual, respetando las normas que están establecidas en protección del salario, se pueden garantizar que se cumplan las características del mismo. Bueno, en la actividad práctica de este módulo se planteó que como asesor de la empresa, a la luz del caso y de la normativa aplicable, se redacten las cláusulas del contrato guiándote por el modelo presentado en la lectura y las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, a fin de adecuar el contrato a lo correspondiente en relación con los hechos relatados en la situación planteada. Para realizar la actividad práctica, se deberían haber considerado principalmente las normas contenidas en los artículos 90 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo, comprendidas en el título tercero de las modalidades del contrato de trabajo. Teniendo en cuenta los hechos, es importante focalizarse en que las necesidades planteadas obedecían a un pico de producción por la realización de un proyecto del cual ya se conocía su duración. Los trabajadores, según se plantea en el enunciado de la situación problemática, fueron contratados para cumplir una jornada de 6 horas diarias, es decir, menor a la jornada completa. Entonces, la modalidad del contrato a celebrar es de contrato de trabajo a plazo fijo a tiempo parcial. El mismo obedece a una necesidad extraordinaria de la empresa motivada por un pico de producción a raíz del ingreso de un nuevo proyecto. Conociendo la fecha de inicio y de finalización, es que el contrato se celebra a plazo fijo, debiendo indicarse expresamente el plazo en el contrato. El trabajador cumplirá su jornada de trabajo de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas, cumpliendo un total de 6 horas diarias, por lo que el contrato se celebra entonces a tiempo parcial. Bueno, vamos a ver la resolución de la actividad práctica, cómo queda el contrato de trabajo, que es un contrato a plazo fijo a tiempo parcial. En la ciudad de Córdoba, a los 2 días del mes de septiembre del año 2019, comparece el señor Fernando Patiño, DNI 16.233.455, en su carácter de apoderado de la empresa Aceros S.A., con domicilio en calle Avenida Richeri 6.700 por una parte, en adelante denominada el empleador, y por la otra el señor Federico Cortés, DNI 26.455.629, con domicilio en calle Malpaso 3939, en adelante denominado el trabajador, ambas denominadas en conjunto las partes, quienes celebran el presente contrato sujeto a las siguientes cláusulas. Primera, por el presente, el empleador contrata al trabajador y éste acepta desempeñarse a sus órdenes bajo la modalidad de contrato de trabajo a plazo fijo, conforme lo dispuesto por el artículo 93, siguientes y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo y las condiciones aquí establecidas. Segunda, la contratación del trabajador bajo esta modalidad obedece a una necesidad extraordinaria de la empresa motivada por un pico de producción a raíz del ingreso de un nuevo proyecto, la cual es de carácter temporal y se prevé que finalice en 1 año y medio. Tercera, en función de lo indicado en la cláusula segunda precedente, el plazo del presente contrato será de 1 año y medio, dando inicio a partir del día 1 de marzo de 2020, por lo que el mismo finalizará el 31 de agosto de 2021. Cuarta, el trabajador percibirá una remuneración bruta de 156 pesos con 25 centavos la hora, conforme lo previsto para el puesto y categoría correspondientes. Quinta, el trabajador realizará las siguientes tareas: mecanizado de piezas especiales,
en el establecimiento del empleador ubicado en Avenida Richeri 6700. Sexta, el trabajador cumplirá su jornada de trabajo de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas, cumpliendo un total de 6 horas diarias. Séptima, las partes deben previsar la extinción del presente no menos de un mes antes y no más de 2 respecto de la fecha prevista de finalización del plazo convenido. Octava, al vencimiento del contrato, encontrándose íntegramente cumplido y efectuado el preaviso, el trabajador tendrá derecho a la indemnización prevista en el artículo 250 de la Ley de Contrato de Trabajo. Novena, las partes constituyen domicilio legal y especial en los que figuran en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones necesarias durante la relación contractual. Es obligación del trabajador notificar en forma fehaciente cualquier modificación de los datos consignados en el presente contrato, incluyendo también todo cambio de domicilio, y en caso de incumplirse con ello, se tendrá por válido el que figura en el presente contrato.